Bueno, entonces continúo con la segunda categoría, que son los crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad son aquellos reconocidos como que afectan a la humanidad en su conjunto. Ya habíamos de esto, algunos casos, algunos aspectos en relación con los crímenes de Nuremberg, ¿no? Entonces, crímenes de lesa humanidad están ya explicados, taxativamente nombrados y mencionados en el corpus de la Corte Penal. Entonces tenemos crímenes como del artículo 7, crímenes como asesinato, exterminio, esclavitud sexual, deportaciones masivas, prostitución, embarazo, persecución a grupos o colectividades por identidad propia, que es similar a genocidio, ¿no? Perseguir un grupo y genocidio comparten la acción, que es perseguir a un grupo por una cuestión política, identitaria, etc. Pero aquí en el genocidio, pues es llenos de isidio, es asesinato, ¿no? de la gens, del grupo. Aquí hablamos de una persecución. Crímenes más recientes como el apartheid también surgen y son reconocidos en los crímenes de lesa humanidad. Y también otros crímenes que no estén explicados o explícitamente mencionados como que hagan parte del corpus de la Corte Penal. Aquí entramos en una cuestión que puede ser debatible, que puede ser ambigua para los tratadistas, para los juristas sobre todo, y es que hay un respeto en la función material del derecho penal, y es que se respeta ese axioma, ese aforismo latino de nulo el crimen sin la ley. Es decir, si no está reconocido en la ley, no puede denominarse crimen y no puede ser alguien juzgado por algo que no está taxativamente expreso en la ley, en este caso en el Estatuto de Roma y la Corte Penal. Entonces aquí puede ser un poco ambiguo. Hasta el momento ningún caso se ha caído de los que lleva la Corte Penal, de todos los 27 casos. No se ha desestimado única y exclusivamente porque tenga una ambigüedad a la hora de formular cuál es el delito que ha cometido los infractores o los violadores del marco legal de la CPI. Entonces son crímenes que están ya numerados, que están registrados, que ustedes pueden ver también en la PowerPoint o en el material también que se encuentra en la página de la Corte Penal International Criminal Court, ¿no? Está en inglés y en francés, no está en español hasta la fecha, pero habrá algunos portales que tengan también información adicional. En todo caso, yo recomiendo que ustedes consulten la página de la CPI para revisar algunas cosas que luego voy a plantear como actividades. Entonces los crímenes de lesa humanidad también tienen que estar configurados en medio de un plan que sea generalizado y sistemático, ¿no? Ahora, hay una cuestión también que plantea el genocidio y que plantea el crimen de lesa humanidad, que es también muy interesante para el debate en torno hacia los derechos humanos y hacia el derecho penal en particular en el contexto internacional, y es que la Corte Penal reconoce que no es solamente el directo implicado, es decir, el autor de un crimen, quien es responsable del crimen, ¿no? Es decir, hay copartícipes, hay determinadores, es decir, quien genera el plan y lo ejecutan otros, ¿no? Hay cómplices, como decía, ¿no? que contribuyen a darse este crimen, ¿no? Lo cual ocurrió un poco también en el caso colombiano, ¿no? Cuando, por ejemplo, algunos eh, analistas jurídicos planteaban que en el caso, por ejemplo, de los falsos positivos o de cuestiones extrajudiciales, las personas que, por ejemplo, transportaban a los
a los muchachos que luego se llevaban para asesinarlos más adelante, lejos de sus tierras, de sus casas, no se podía considerar como que eran parte del proceso porque no tenían una función importante dentro del proceso que, bueno, el proceso por dar un nombre, ¿no? Es decir, la ejecución extrajudicial. Lo cierto es que, claro, tienen un nivel diferente, el reclutador en este caso tiene un nivel diferente de responsabilidad, pero no obstante, sí tiene también implicaciones y es también responsable por este crimen, en una menor medida, pero no escapa de la responsabilidad penal. Entonces aquí también plantean que con el genocidio y el crimen de lesa humanidad existe una responsabilidad del autor directo, ¿no? El ejecutor del crimen, en asesinato por ejemplo, es un ejecutor de un crimen de lesa humanidad, en el contexto de un plan generalizado y sistemático de asesinato. Si no, hablaríamos de otro tipo de crímenes no reconocidos por la Corte Penal y por tanto no podían ser adelantados casos y juicios contra ciudadanos por homicidios que no estén en el marco de un conflicto que sea generalizado y sistemático. ¿Sí? Conflicto en un sentido amplio de la palabra, no en un sentido estricto. Pueden ser guerras no declaradas, también un conflicto, ¿no? El reconocimiento de ello. Entonces, en ese sentido, es que se configura, se materializa el crimen de lesa humanidad, ¿no? Reconocido, como dijo también, por todos los estados firmantes. Además, también aquí se rompe una cadena importante, significativa del autor directo. Y es que muchas veces en el siglo XIX también se planteaba, y parte del siglo XX, que el soldado, por ejemplo, raso, ¿no? De base, que cometía un crimen, argumentaba, aducía que lo hacía con base en una obediencia debida militar, ¿sí? Como un tipo de voluntad viciada, un tipo de voluntad no cualificada en el sentido de que no podía él discriminar si lo que hacía era o no era un delito, ¿sí? En el siglo XIX habían unas ciertas atenuaciones que rápidamente fueron reformuladas a partir del siglo del XIX hacia adelante, XIX hacia la mitad. Porque, claro, no puede ser que una persona con un buen uso de razón, con un estado mínimo de conciencia, precisamente por el fundamento del humanitas, que está por encima de parámetros formales, como esto de una obediencia jerárquica militar, no puede ser óbice para plantear entonces que no es responsable de un crimen de lesa humanidad. Entonces la obediencia debida se refuta, ¿no? Y no es posible ser excusable para un crimen de esta naturaleza. También aquí de esto hay mucho en los casos de los falsos positivos colombianos, cuando se planteaba que los soldados cometieron crímenes porque obedecían normas, obedecían a sus superiores. Claramente la Fiscalía y la mayoría de los tratadistas teóricos del derecho penal y también litigantes hoy en día están de acuerdo en que no puede ser una excusa para buscar exonerarse de la responsabilidad penal. Entonces tiene esa naturaleza el crimen de lesa humanidad, autor directo, pero también autor mediato. La autoría mediata tiene que ver con el hecho de que existe un hombre de atrás, se llama también en el derecho penal, una responsabilidad de alguien de atrás que maneja como un titiritero los hilos del poder político y militar para llevar a cabo un crimen de lesa humanidad o un genocidio, ¿no? Entonces políticos, generales, todo ese tipo, digamos, de autoría. Ahora, claro, la autoridad inmediata ya estaba reconocida en el derecho penal hace mucho tiempo. Lo interesante de algunos casos africanos, y les voy a pedir entonces que ustedes lean el caso de Lubanga, el caso de Lubanga, que está en International Criminal Court, en la página de la CPI, de la ICC. Ustedes van a poder allí ver que lean el caso. Si no pueden leerlo en el idioma en el que está escrito, pues ni en inglés ni francés, pues consigan resúmenes o sentencias que de alguna manera estén más o menos transcritas al español del caso de Lubanga, porque ahí va a plantear también un tema interesante y es cómo
la teoría de la autoridad inmediata se nutre además de la teoría de los aparatos organizados del poder. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que ser un mando el máximo orden establecido o el máximo orden establecido dentro de un gobierno, porque en el caso de los estados africanos son cuestiones, digamos, ambivalentes y difíciles de determinar. Por ejemplo, los mandos no están estructurados de manera estrictamente jerárquica, son claniles, están disgregados, pero lo que busca esa teoría del dominio de los aparatos del poder es fundamentalmente encontrar quién era en últimas el determinador, quién fue quien dio la orden, quién fue quien espichó el botón para que se originaran esos crímenes, quién provocó estos crímenes en últimas. Entonces el caso de Lubanga es un caso importante que para la segunda clase quisiera que ustedes pudieran leer, contextualizar y dar algunos insumos sobre opiniones sobre al respecto, porque sobre eso voy a hablar un poco también en la siguiente conferencia que estamos para seguir trabajando en este tema, ese curso de la Corte Penal Internacional. Entonces, ahora, ¿qué haría falta? Ahora, no hablo de crímenes de guerra porque está básicamente siguen los lineamientos de los crímenes reconocidos por el DIH, y tampoco me refiero al crimen de agresión porque todavía no está materializado completamente sus alcances legales. Entonces, ¿qué faltaría? ¿Cuáles son esos alcances importantes que tendría que tener la estructura de la Corte Penal, ¿no? Aunque reconocemos que tiene la base de esa jurisdicción también material y formal, es importante o sería importante, significativo generar como un código penal internacional, pero esto como en el ámbito del derecho privado pues resulta muy difícil porque requiere una armonización de todos los derechos, de todos los códigos nacionales y con tendencias de derecho, tendencias filosóficas que son distintas, como el civil law, como el common law o como el derecho en los musulmanes, etc. Pero digamos que sí hay un corpus importante en los alcances que tiene la competencia que tiene la Corte, los crímenes están bien establecidos, también los procedimientos, que vamos también a ver un poco más adelante, el procedimiento de el fiscal, el rol del fiscal de la CPI, los jueces que tienen un rol también en específico, y los términos también, digamos, de los delitos, que en este caso son delitos que son imprescriptibles porque atañen a la naturaleza de la humanitas en general, ¿no? Entonces, vamos a verlo esto en el siguiente video o conferencia, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas para ese entonces. Entonces les agradezco que lean el caso Lubanga, ¿no? Caso africano, que la mayoría de ellos son, o por no decir todos, son contextos africanos, pero también es bueno que entren a la página de la CPI, donde vean ustedes también los casos que están en investigaciones preliminares, que son casos que no están formalmente en investigación, ¿no? Es un mecanismo para presionar a los estados para que mantengan una observancia y acatamiento de normas de carácter humanitario y derecho en general internacional. Casos que están ya en investigación formal y casos que están ya juzgados, sentencias, ¿no? Entonces, caso Bemba, caso Lubanga, caso Gaddafi y más, pero que ustedes vean el de Lubanga ayuda a ilustrar un poco la estructura de la sentencia como tal, cómo son los casos, cómo son formulados los casos en la CPI, y también que vean esto que les digo, que el crimen a través de las autoridades por el dominio de los aparatos organizados del poder es un tema muy interesante y muy actual para quienes quieran formular después monografías o proyectos de investigación posteriormente. Entonces, con base en esto, pues les dejo esta inquietud, esta información, y veremos la siguiente parte, el procedimiento, la estructura, el organigrama puntual de la CPI, que también está en la PowerPoint que les envío
y en el PDF que les envío anexo a este video del día de hoy. Les deseo que estén muy bien, que estén tranquilos, en paz, que también hagan una reflexión sobre esta pandemia que estamos llevando a cabo, ¿no? Yo estoy también elaborando algunos escritos sobre esto, nos ayude también como a entender esto y cómo esto afecta también a los derechos humanos de una manera directa. Que esté muy bien y bueno, hasta pronto, nos veremos.